Vamos inmediatamente hasta la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, donde el canciller de Venezuela, Elías Jagua, se dirige a la audiencia. Las generaciones venideras del flagelo de la guerra. Pero la verdad es que desde este espacio se han decidido o permitido varias intervenciones militares que han sumergido a países y regiones del mundo a largos periodos de guerra y desestabilización. Nuestro Consejo de Seguridad ha devenido en un rehén de los halcones de la guerra, que cuando pueden justifican desde allí sus ataques y cuando no, le dan una patada a la mesa e igualmente hacen lo que quieren, como lo pretenden con los anunciados bombardeos a la República Árabe Siria. Señora Presidenta, también expresa nuestra Carta Fundacional que el propósito de esta organización es preservar la paz y la seguridad internacionales. Preguntamos, ¿cómo piensan algunos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que podemos lograr tal propósito armando y protegiendo a grupos terroristas tales como Jabhat al-Nusra y Al-Qaeda, que representan fuerzas oscurantistas? Muchos de estos grupos, vinculados a hechos tan atroces como la destrucción de las Torres Gemelas en esta misma ciudad, niegan la existencia de cualquiera que piense distinto a ellos, sean estos cristianos, musulmanes o judíos, y profesan especialmente una carga de odio y de negación hacia las mujeres. ¿Por qué se les promueve? ¿Por qué algunos miembros del Consejo de Seguridad auspician a estos grupos terroristas camuflados bajo el ropaje de oposición política y se les permite incluso dar una conferencia en este recinto? ¿Qué opinarían los representantes de los gobiernos de países que tienen conflictos internos de carácter armado si los grupos violentos que los confrontan se les diera espacio y voz en esta sede para que justificaran su derrocamiento? En otro aspecto, señora Presidenta, el preámbulo de nuestra Carta contiene otra noble intención: promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Pero en la realidad, la pobreza, el hambre y la injusticia crecen y crecen, y el nivel de vida y de libertades baja y baja, a partir de la imposición de un modelo excluyente, neofascista diríamos, como lo es el modelo neoliberal. Mientras los países como Venezuela, que hemos escogido el camino de la profundización de la democracia, con un modelo socialista de organización e inclusión popular, que nos ha permitido cumplir las metas del milenio establecidas por esta organización, somos permanentemente asediados, satanizados y perturbados en nuestra estabilidad política y social, como lo intenta una vez más en este momento la oposición antidemocrática de nuestro país, apoyada por las corporaciones mediáticas de la región y del mundo. Señora Presidenta, el artículo 2, numeral 4 de la Carta de las Naciones Unidas expresa de manera taxativa que los miembros de esta organización se abstendrán de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Sin embargo, el presidente estadounidense, con el agravante de ser Premio Nobel de la Paz, amenaza con bombardear a tal o cual país si no cumplen con sus exigencias unilaterales, exigencias que pueden incluir hasta la salida de un gobernante que no les afecte. Esto tal vez se puede explicar porque a pesar de que en nuestra Carta de las Naciones Unidas se habla de la igualdad de las naciones grandes y pequeñas, el presidente de Estados Unidos declaró hace apenas 2 días que ellos son excepcionales, es decir, que no son iguales que el resto de los 192 países que aquí estamos representados. La incoherencia que hoy existe entre los nobles ideales alguna vez trazados en nuestra Carta Fundacional y lo que viene ocurriendo por acción u omisión en esta organización es alarmante. ¿Por qué en esta Asamblea General nadie se atreve a proponer que se sancione por las abiertas violaciones a la Carta de Naciones Unidas al gobierno que mantiene un centro de detención ilegal en la base militar de Guantánamo, en territorio ocupado de la República de Cuba, donde se practican torturas, tratos crueles y degradantes a la condición humana?
¿Por qué no se discuten sanciones para el presidente que ha confesado desarrollar una actividad de espionaje ilegal que afecta a los jefes de Estado y de Gobierno aquí representados, como valientemente lo denunció la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff? ¿Por qué no se considera crímenes de lesa humanidad el uso de aviones no tripulados, los llamados drones, que han ocasionado decenas de miles de víctimas inocentes, incluyendo niños, niñas y ancianos en el norte de África, en Medio Oriente o en regiones de Asia? ¿Por qué no se aplican sanciones al gobierno que mantiene desde hace más de 50 años un bloqueo económico ilegal y criminal contra el digno pueblo cubano, desacatando las decisiones abrumadoramente mayoritarias de esta Asamblea a favor de que cese el referido asedio? ¿Por qué no se cumplen las resoluciones aprobadas por esta plenaria que permitirían el establecimiento independiente del Estado palestino como salida pacífica, justa y duradera al conflicto árabe-israelí? ¿Por qué el Reino Unido no acepta iniciar las negociaciones con la República Argentina para resolver de manera pacífica el reclamo sobre las Islas Malvinas? ¿Será porque las élites de Estados Unidos y algunos de sus aliados son excepcionales? Son preguntas que dejamos para la reflexión sobre el destino de nuestra humanidad. En nombre del pueblo de Simón Bolívar, el pueblo venezolano, amante de la paz, la igualdad y la libertad. Venezuela viene hoy ante todos ustedes a denunciar un secuestro. Esta organización está secuestrada. La paz del mundo y la dignidad del mundo son rehenes en Nueva York. El secuestrador tiene muchos rostros, cambia de nombre y a veces hasta de bandera, pero sigue siendo el mismo, el viejo imperialismo. Hace 8 años el comandante Hugo Chávez, incansable luchador por la paz verdadera, no aquella impuesta por las bombas, un defensor inquebrantable de la democracia participativa y protagónica y un paladín de la unidad entre los pueblos, clamó en este mismo sitio por una transformación profunda y sincera del sistema de Naciones Unidas. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad nuclear en su contratista de la Claudia de las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Karen Pereira, comenzamos. Lo que significa este libro.